Decirle al que está al lado, Praja Waipon. No es Praja Waipon, no es Argentina, Praja Waipon. De verdad que estamos honrados y también viviendo tiempos tan claves de parte de Dios. Siempre en cada tiempo han habido movimientos claves de Dios, pero estamos en los últimos tiempos, ¿no? Hay tanto, sí, de verdad, lo que Noemí decía, hay tanto para compartir, para hablar. Pero les hablamos como nuestra familia, eso es lo que ocurre cuando estamos acá. Y allá por el 2013 me acuerdo que un par de pastores me decían, Julio, ¿por qué no comenzás a escribir acerca de las enseñanzas que dábamos como ministerio de adoración? Entonces lo puse en oración y el Señor me habló, me confirmó de comenzar un movimiento, no un ministerio, no una organización, porque los músicos para organizar somos lo peor que hay, sino un movimiento de músicos, de artistas, que con el tiempo Dios empezó a definir la visión. Hoy estamos definidos bien claros en los artistas, músicos y artistas que tienen un llamado para el ministerio de la adoración, músicos y artistas que tienen un llamado para la evangelización, lo cual ha sido en estos últimos 25 años, la música de la evangelización ha casi desaparecido. No hay casi compositores que escriban canciones evangelísticas, que se paren en una plaza, en un parque, en un teatro y canten un mensaje. Y, en tercer lugar, músicos y artistas que se muevan en el mundo profesional, que toquen con orquestas, con artistas o que se muevan como artistas. Y en esa área también Dios en este último tiempo me fue preparando para poder moverme. Y en ese mover el Señor nos regaló el tener discípulos que son miembros fundadores de lo que hoy se llama MAG. Ustedes vieron por ahí el sello MAG, que significa Música y Arte Global. Por eso yo quiero también hoy agradecer y presentarles a los que no conocen a Alan y Jessica, por favor, pónganse de pie, ahí, si pueden, no sé. Y a Emilia. Ellos han sido también partes de esta casa y han crecido. Cuando nosotros éramos los pastores jóvenes, ellos eran adolescentes acá. Y Dios también fue guiando el camino de cada uno. Y hoy tenerte, Alan, tener a Jessy ministrando juntos, Dios va sanando y uniendo el mismo espíritu. Amén. Y también nos prestan a Nahuel y a Danu, que todo el tiempo se los estoy sacando, por favor. Póngase pie así la gente lo conoce. Y les agradezco mucho. El 9 de julio hicimos un encuentro MAG aquí en Buenos Aires y vinieron varios chicos de aquí, han sido tremendamente desafiados, ¿sí? Entonces, antes recuerdo en el 2013 se llamaba Música y Misión, pero la palabra misión a los que vivimos afuera de aquel lado es medio un problema. Entonces decidimos poner música y arte global. Así que estamos agradecidos por Dios, pero el Señor me puso en el corazón y quiero, no sé cuánto tiempo tenemos, creo que en 15 minutos voy a compartir lo más conciso. No es una revelación, no es, quiero algo muy práctico de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, de lo que Dios, mejor dicho, nos está hablando de que Él quiere hacer en este tiempo. Necesitamos como iglesia entender que Dios nos está enfocando un tiempo de sobrenaturalidad, eso lo sabemos, pero el tema es que la vida que nos toca vivir, nos ha tocado vivir, nos mete en la vida lógica, de todo el día, de todo el tiempo, enfrentar algo que se llama vida, ¿cómo se dice? El ritmo de la vida cotidiana. Y la vida cotidiana es la escuela, porque ser sobrenaturales acá es fácil. Qué lindo que te queda esa barbita, Oscar, ¿eh? Hay tantos hermanos que los conocemos y a los que no nos conocemos un placer conocerlos, pero permítame, yo quiero hacer algo que siempre... Ustedes no saben, pero en muchos lugares del mundo se conoce la iglesia de la campana. Entonces, la pregunta es cómo dejar de ser lógicos. Y le tengo una noticia, no vamos a poder dejar de ser lógicos porque Dios nos regaló la lógica. O sea, la lógica de que hoy está lloviendo, uso paraguas, ¿no?
No vas a salir y decir, hoy está lloviendo, lo declaro en el nombre de Jesús que no me voy a mojar. No puedes hacer eso porque eso es ilógico. Si vas a comprar un pasaje, no sé, en el tren, en el colectivo o en el avión, vas a comprar y necesitas la plata para comprar el pasaje. No te puedes presentar y decir, vengo ahora como solíamos pensar a veces, vengo ahí. Se supo de una persona que fue al mercado hace poco y dijo, la Biblia dice, compra vino y leche sin dinero, así que me tienen que dar gratis. Salió hasta por la radio hace poco. Y los conductores decían, no, seguro es evangélico. Porque somos los únicos locos. Ahora, la sobrenaturalidad de Dios va por otro lado a aprender a diferenciar y a crecer como personas espirituales a la vez de que también somos lógicos. Y aprender a que nuestra lógica no taponee, permítame esta palabra, no frene la voluntad de Dios. Porque cuando nuestra lógica frena la voluntad de Dios, entonces ahí caemos en algo terrible que se llama desobediencia. Una de las cosas que siempre enseñamos es que la adoración no es la música. La adoración es, según la palabra, tiene tres patas. ¿Sabe qué es adorar? Amar a Dios. Dice, amarás al Señor con tu mente, con todas tus fuerzas, con todo corazón. Amar a Dios, obedecer a Dios y servir. Porque amar y declarar y decir, si yo no obedezco, no es completo y no sirve. Y si yo no al obedecer, si no sirvo a Dios, no estoy teniendo una vida completa. Entonces la pregunta es, ¿dónde entra la música en eso? La música es solamente un elemento, lo dije hoy, de inspiración. Y si no hay música, pues tu vida tiene que ser una inspiración. ¿Sabe que yo pensaba recién, ustedes no se dan una idea de, en cada lugar donde ministramos acá, yo disfruto mucho, tenemos un aire convulsionado en Argentina, pero todavía el cielo está abierto. Ese todavía es serio, todavía el cielo está abierto. Donde sea que ministramos, siento que es comenzar a orar y se siente la presencia de Dios. Usted se pone a orar, 3 o 4, y se ponen a orar, Señor, tu palabra, y sentís la presencia de Dios. Pero cuando vivís en zonas como los lugares de los Himalayas, que vivíamos en una ciudad que se llamaba Darjeeling, donde la parte norte de India están todos los altares de los cultos más antiguos del mundo, cerrado el cielo. Y ahora viviendo en Tailandia, ¿sabe lo que es una reunión de adoración? ¿Sabe lo que es una reunión de oración? Uno sale físicamente cansado. Cada vez que adorás o orás, físicamente cansado. Y se siente literalmente el cielo pesado, como si fuera de hierro. Entonces uno viene, vamos a adorar, vamos a ministrar, vamos a orar. Y cuando vas a orar parece que estás corriendo 50 kilómetros. Y de pronto llegas a Argentina y ¡fua! El cielo está abierto. Y de pronto las convicciones, las vivencias que tenemos aquí son tan ricas y tan privilegiadas de parte de Dios. El pastor con el que trabajamos me dice, yo tomé un seminario pastoral en Singapur y ahí conocí a alguien que me impactó la vida, que se llamaba Carlos Anacondia, y de ahí me quedé impactado por Argentina. Y yo ¿usted sabía que no solo en Tailandia, sino en en Europa, en Asia, nos conocen a los argentinos más allá de por el fútbol? Las iglesias nos conocen por el país del avivamiento. Ustedes son el país del avivamiento y déjenme decirles, sí, pero no nos dimos cuenta. Porque nuestra lógica nos lleva a pensar, mucho tiempo pensamos que como adoramos a Dios o tenemos muchas iglesias, vamos a ser prósperos económicamente o vamos a ser una potencia económica como lo pensaban los apóstoles. Y los apóstoles también le dijeron, Señor Jesús, ¿nos vas a restaurar el reino o vamos a volver a ganar la copa? Y Jesús les dijo, a ustedes no les toca saber lo que va a pasar, pero ustedes van a recibir algo que no lo tienen hasta ahora. Van a recibir poder. Les voy a dar algo sobrenatural, que con eso sobrenatural van a poder llevar el mensaje. Recibiréis poder. Y cuando reciban este poder me van a ser testigos. O sea, el Señor definió claramente un propósito para la iglesia. Ahora, algo que dice Oseas, el pueblo sin entendimiento se arruina. El pueblo pereció por
falta de conocimiento. En una versión dice: el pueblo sin entendimiento se arruina. El pueblo por no entender perecerá. ¿Por no entender qué? Por no entender la voluntad de Dios. Por no entender, ¿sabe cuántas veces necesitamos reflexionar en esto? ¿Cuántas veces Dios nos habló, nos habla y no lo entendimos? Una oración que tengo en mi corazón y el Señor lo puso mucho es: Señor, si no te entiendo, abrí mi entendimiento. Escudriñame, Señor, y muéstrame si dentro de mí hay un camino de perversidad, si hay camino torcido, si hay ideas torcidas. Porque miren lo que me escribí, si usted lo trata de recordar. El cristiano sobrenatural busca a Dios, pero el lógico busca bendiciones. ¿Y qué pasa si Dios te dice: no te voy a bendecir, quiero que me conozcas? Luego la bendición viene, porque Dios habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y en el medio, proceso. Qué hermoso, porque Dios nos procesa. Y cuando nos dejamos procesar por Dios, más aprendemos a conocerle, más parecidos a Cristo somos. ¿Pueden decir amén a eso? El cristiano sobrenatural descansa en Él, pero el lógico trabaja para Él. Tiene que trabajar, tengo que hacer algo, porque tenemos esa... Sí, claro que hay que trabajar, pero mi motivación principal es conocerle. No sirve de nada si hago miles de cosas para Él, pero no le conozco. Por eso es que al principio les decía, Dios está poniendo no solo en mi corazón, me alegra y me pone feliz porque hay tantos hombres y mujeres de Dios en este tiempo que Dios nos está poniendo el mismo mensaje, la misma palabra. La cantidad de pastores con los que me encuentro y me dicen: ¿sabes qué? Me junto con tal y con tal, lo único que nos une es orar. Ya no me importa la denominación, ya no me importa dónde te congregás, ya no me importa que busques de Dios. Porque cuando comenzamos a buscar de Dios, ¿sabe que Paul John Guichot escribía: cuando Dios quiere hacer algo grande, ¿sabe lo que Dios hace? Llama a la iglesia a orar. No a hacer, sino a orar, a buscar. Pero inmediatamente cuando comienza a orar, Dios te impulsa y comienza a hacer cosas, justamente lo que hablamos hoy, sobrenaturales. Yo siempre digo esto, que Argentina vivió, para aquellos que no han experimentado esto, en los 80 vivimos un avivamiento tremendo, donde gente sin capacitación predicaba, se paraba a predicar y las personas venían: me quiero entregar al Señor, pero se entregaban no de a uno, no de a 10, sino de a cientos. No existía la palabra campaña. Era porque de pronto en un lugar baldío, abierto, como era tanta gente, vamos a predicar desde aquí, y venían hasta que después fueron a los estadios. Pero antes de los 80, ¿qué había antes de los 80? Argentina estaba en una oscuridad. Años 60, años 70, Argentina estaba en una oscuridad. ¿Saben lo que hizo la iglesia durante esa época? Orar y orar. Las iglesias, las mujeres, los jóvenes, los padres, todos oraban. Orar y orar. Si usted quiere, tome una tarea. Cuando vaya a su casa hoy, lea el capítulo 8 de Apocalipsis, en el versículo 2, 3 y 4, cuando explica qué es lo que ocurre cuando oramos. El ángel que tiene su cáliz y lo llena de adoración y lo llena de las oraciones de los santos. Y cuando llega un momento, entonces Dios da la orden, y cuando lo suma de oraciones, entonces lo llena con fuego del altar y lo lanza a la tierra, donde ocurren truenos, gritos, relámpagos y un terremoto. Todo eso ocurre en el mundo espiritual. ¿Pero por qué? Porque hay gente orando. ¿Me sigue? ¿Qué ocurrieron en los años 60? Oraban, pero no ocurrió nada. En los años 70, Señor, seguimos orando. ¿Qué pasa? No pasa nada. Parece que no pasa nada, pero Dios está sumando tu oración. Porque Dios actúa. ¿Ustedes piensan que nuestra desesperación a Dios le mueve el brazo? No, porque Dios sabe. Si estás desesperado, si estás en momentos difíciles, el Señor sabe tu prueba dónde termina. Dios sabe cada situación dónde va. Las guerras, las situaciones, no hay ni siquiera una acción del enemigo que a Dios lo altere de su trono, porque Dios tiene todo escrito, todo determinado desde antes de la fundación del mundo. Pensó en vos.
Desde antes de la fundación del mundo pensó en mí. Y tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. ¡Wow! Nos cuesta entenderlo. Entonces, cuando ves que el enemigo se mueve y hace y deshace, ustedes piensan que Dios dice, no, Dios está en su trono y sigue gobernando. Pero este es un tiempo donde Dios está. Fíjese, años 70 y de pronto, ¡pum!, Dios dijo ahora, año 80, y comienza un avivamiento, año 90, pero luego entramos a los 2000 donde nos acomodamos y Dios está trayendo una incomodidad espiritual a este tiempo justamente. Esa incomodidad, ¿sabe qué es? Viene cuando nada te funcionó, cuando fracasamos, nos equivocamos, cuando intentamos con nuestras propias fuerzas. Y ahora el Señor te dice, ¿y por qué no intentas volver a mi altar? Y cuando vamos al altar de Dios empezamos a ser procesados por Dios. Este es el tiempo que Dios nos está llamando a ser sobrenaturales. El cristiano sobrenatural, escuche bien esto, sabe que de Dios es el 100%. Dios se encarga de hacer el 100%. El lógico cree en el paradigma del 50 y 50. Bueno, yo hago mi parte, Dios hace su parte. Sí, es verdad, la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Pero ¿qué pasa si Él no está conmigo? Por más que yo haga el 50%, el 60% o lo que sea, no funciona. Necesito que Dios esté conmigo. Por eso Él es el que hace, Él es el que produce, Él es el que hace el 100%. Él nos da la inspiración. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No es ni con mis fuerzas siquiera. Dios está esperando a muchos a que sus fuerzas disminuyan para que dependan de Dios. Dios está esperando de muchos de nosotros, quiero que tus fuerzas disminuyan, tu juventud disminuya, para que entonces dependas totalmente de mí. El sobrenatural se humilla para agradar a Dios y el lógico trabaja duro para agradarlo a Él. El cristiano sobrenatural está seguro de Dios, pero el lógico tiene miedo a fracasar. ¿Se da cuenta? Muchos cristianos, el lógico está pensando en lo que lo rodea, en lo que pasa en la vida real, en la vida cotidiana, pero que está seguro de Dios, está tranquilo, está siendo guiado por Dios. Por eso es que algo que a mí me impactó estos días y lo sigo meditando. Es en Marcos 4 cuando Jesús dice, cuando Jesús estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. O sea, el hombre y la mujer de fe hace las cosas por confianza en Dios y a veces no sabe muy bien lo que va a hacer, pero se lanza. Pero a solas Dios te explica todo. Yo lo hago de esta manera. Dice que Jesús, cuando estaba con sus discípulos a solas, Él les explicaba todo. Les hablaba de qué se trataba el reino, les explicaba las parábolas y les daba cada vez más de su ADN. Este es un tiempo tan delicado de parte de Dios, donde oscuridad llenará la tierra y tiniebla las naciones, dice la palabra. Pero sobre ti brillará Jehová. ¿Qué significa? Se tiene que cumplir Mateo 24, todo el desastre que viene sobre las naciones. De hecho, el domingo que estuve acá visitando, el pastor compartió acerca de todo lo que está pasando en las naciones. Pero también la palabra del Señor promete que sobre su iglesia va a brillar porque va a venir el avivamiento más grande de la historia. Para que entonces, ¿qué va a pasar? Él nos lleve con Él. No sé si usted con ese entusiasmo tiene ganas de irse con Él. Yo lo que uno ve alrededor del mundo, digo, Señor, ¿cuándo venís? Hago ese ejercicio. No sé si usted lo hace, pero yo le animo, y esto lo he compartido en muchos lugares, haga el ejercicio de pensar a dónde nos vamos a ir. Haga el ejercicio de pensar en el cielo. De pensar, Señor, yo voy a estar con vos. No con la idea de querer escaparme. Señor, llévame, me quiero ir. No, porque el Señor no lleva gente así. A Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Me quiero morir. Y el Señor te dice... Hay un pasaje de Jonás que Dios le dice a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Fíjese que hasta en eso a Dios ni siquiera le movía un pelo. Y Jonás estaba desesperado. Me quiero morir.
Quítame la vida, le decía. Tranquilo, así vienen a enojarte. Yo no sé, el libro de Jonás no termina, ¿viste? Para mí se murió de una ACV porque no termina el libro de Jonás, no dice cómo cierra ni nada. Parece un argentino en plena... Sí, con ese espíritu no, pero otra cosa es cuando uno tiene el espíritu del Señor. ¿Cómo será ese lugar? Gente de todas las épocas, hasta donde se te ocurra. Yo un día, siempre cuento esto, pero hace poco, fue el año pasado lo soñé, cuando estaba en Tailandia. Yo soñé que estaba en casa y estaba así como una escalinata, estábamos en el cielo. ¿Estás dispuesto a usar un poco de imaginación conmigo? Yo estaba barriendo y pasa un amigo y me dice, che Julio, vas a ir, hoy hay una exposición, charla Pablo, va a dar una charla para todos, nos va a contar de un montón de experiencias. Le digo, sí, hay gente por todos lados, una belleza, yo veía todo, hasta el aire sentía. Y yo estaba barriendo, le digo, sí, espera que termine de barrer. Y me dice, ¿qué se te junta? Y le digo, no, acá en la puerta siempre se me junta oro. Y me levanté riéndome, porque yo había estado pensando esos días que dice que en el cielo las calles son de oro y mar de cristal. Bueno, hay algunos teólogos que te dicen que ese es un significado. Está bien, lo que vos quieras. Yo leo que dice oro y mar de cristal. Y punto. Y sea que no sea de oro o lo que sea, pero sé que Dios lo preparó. Jesús dijo, yo voy a preparar. Él me preparó para que donde yo esté, ustedes también estén. Y Jesús hablaba con sus discípulos y Él le abría su corazón y decía, yo les voy a explicar a ustedes todo. Pero ¿a quién les explica? A los que se acercan a Él. La sobrenaturalidad de Dios no arranca con nuestro esfuerzo, no arranca con nuestras fuerzas, arranca con nuestra debilidad. Porque cuando llegamos a nuestra debilidad, se cumple lo que la Biblia dice, Él se glorifica en nuestra debilidad. Él se perfecciona en nuestra debilidad. Las veces que tomamos desafíos para ir a cada nación fueron los momentos de mayor crisis, ¿sí o no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Me dice un americano, estos hermanos americanos son tan lindos, me dice en Tailandia, yo tenía muchos alumnos de piano, la mayoría americanos, y varias familias tuvieron que retirarse de Tailandia por la inflación, 6%. ¿De qué se ríen? Parece que fueran todos argentinos, ¿de qué se ríen? Y me dice, no, Julio, me dice la mamá de un alumno, es que nos tenemos que ir porque esto nos descuadra todo, nos desestabiliza. Y me dice, ¿y ustedes qué van a hacer? Entonces yo le digo, tengo dos respuestas, una espiritual y la otra no tanto. La espiritual es que Dios nos llamó y de acá no nos vamos a mover hasta que Dios nos saque. Ahí me salió el... Y la segunda no es tan espiritual. La segunda explicación es que yo nací y crecí con inflación. Y no me asusta la inflación. De hecho, cuando se vaya creo que la voy a extrañar. ¿Sí o no? Nacimos y crecimos y vos te levantás y decís, ya debe haber otro precio. Y de pronto yo pago, porque pago el alquiler de nuestra casa todos los meses. Y cuando miro, sigue siendo el mismo, che, qué aburrido. 3 años al mismo precio, ¿no te parece un poco aburrido? Y acá, cuando llegamos en abril. Dicho sea de paso, aumenté 12 kilos, ¿no? Pero, la gracia de Dios. Y nos quejamos, ¿eh? Pero cuando llegamos en abril, claro, antes de irnos, las facturas estaban 90 pesos, la docena. Yo dije, debe haber aumentado, porque en Argentina todo aumenta, agarré 150 pesos. Entonces me fui, le dije una docena. Y me dice, bueno, ¿cuánto? 600. En ese momento. Casi hablo en lengua, ¿viste? Entonces le dije, ahora vengo, le dije. Claro, yo recuerdo en los años 89, cuando la inflación era de 2.400. No era lo de ahora, era hiperinflación, porque el arroz, el azúcar te cambiaba por día, en 3 o 4 veces en el mismo día. Y una señora que vive enfrente del departamento donde vivimos ahora en Floresta,
vende pollo, ¿viste? Desesperado. ¿Dónde? ¿Qué nos va a pasar? Y le dije, ¿ustedes viven en el 89? Sí, y acá estamos, no nos pasó nada. Yo ministro a mis vecinos así. El otro día le hablé y le dije, ¿sabe qué? Vaya a su casa. Y vio que, me puse medio, ¿cómo se dice? Poético. Vio que en nuestra casa hay muchas ventanas. Sí, bueno, una de esas ventanas se llama televisión, apáguelo. Porque estaban los pollos y la noticia ahí, ¿viste? Le digo, apáguelo y rece un poco más, ore un poco más. Porque eso nos hace, reúna a su familia. Me salió, ¿viste? Le digo, reúna a su familia, tiene que buscar más, tiene que orar más y rezar más. Y atrás había una señora empanando las milanesas. Y dice, es verdad lo que dice, hay que rezar más seguido. Gracias, padre, me dice. El padre Julio. Bendecir a las personas, porque es lo que decía Noemí, a veces hacemos proselitismo. ¿Aceptás al Señor, sí o no? Espere, ministre paz. Ministre tranquilidad. Cuando la gente te diga, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde estamos? Quédate tranquilo, no va a pasar nada. Pero Dios va a usarnos en un mundo, este es el terreno exacto para desarrollar la sobrenaturalidad de Dios. ¿Qué es lo sobrenatural? Que todo funciona por la oración. La base de mi casa es la oración. Que mi casa vuelva a ser, que mi casa se fortalezca como un altar para Dios. Ese es el mensaje. Que mi casa sea un altar para Dios. Llamás a tu pibe y le decís, no, pibe, apaga el celular, apague la televisión, apaga lo que sea, pero en esta casa. Lo demás que hagan lo que quieran, dijo Josué. Hagan lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Yo recuerdo, venía corriendo año 89 con el poco arroz, no, sin arroz, perdón, porque había llegado tarde. Me habían dado 10 australes. Y llego, mi papá me dice, vení. Le dije, no conseguí nada. Y mi mamá, media enojada porque yo había llegado tarde, entonces llama y dice, venga acá. A partir de ahora, en esta casa, a esta hora, se va a orar. Nada de, ay, ¿qué les parece, chicos? No, se va a orar. Y dijo, vos, y al tipo como a las 6 de la tarde nos reuníamos en la mesa. Usted lea un pasaje de la Biblia. Usted también. Nada de, ¿te parece? ¿Qué sentís? No, es, lea un pasaje de la Biblia. Vos también, cabezón. Ahora vas a cantar. Y todos los días, ¿saben qué? Nunca faltó. Joven fui y estoy envejeciendo. Y no he visto justo desamparado. Amén. Ahora, una cosa es, y quiero concluir con esto, una cosa es que nuestra fe y nuestra comunión con Dios crezca para ver los milagros de Dios en nuestro hogar, y otra cosa es que nuestra fe y nuestra comunión crezca no solo para ver lo que pasa en nuestro hogar, sino para ver lo que ocurre en la ciudad, lo que Dios quiere hacer con nosotros en las escuelas, en los hospitales. Por eso es que yo mucho no comulgo con la palabra misionero, porque en muchos lugares a los misioneros nos ven como misionero cristiano. Jesús no usó nunca esa palabra. En la Biblia no existe esa palabra. Jesús se llama la obra, obreros. Y esto siempre lo digo, aunque choco con mis hermanos que dirigen ministerios misioneros. De hecho, vamos a una conferencia misionera. Pero me gusta la palabra obrero, porque cuando el Señor nos llame en el cielo y empecemos a rendir cuenta, ¿sabe qué es lo que el Señor va a tener en cuenta? No es qué tan lejos vivís, no es a dónde te fuiste a vivir o a servir, es si obedeciste o no obedeciste. Hay personas que me han dicho, lo que yo daría por tener 20 años menos e irme a Pakistán a servir al Señor, pero el Señor me dijo que me quede acá. Bien, le digo, eso es un obrero que está obedeciendo. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? Si el Señor te puso los que están sirviendo en las escuelas, por Dios, eso sí que se convirtió en un terreno pero tremendo.
escuelas primarias, secundarias. Yo estaba en el 2011 en Holanda cuando me contaban los padres, decían, por favor oren por nosotros porque en las escuelas les piden que lleven profilácticos y esto y aquello y videos de... Eso llegó acá. Y ahora hay directoras, profesores, profesoras que trabajan en la escuela y cada día es un día de oración para batallar contra las huestes que pelean por la educación. Ese es un terreno. Otro terreno, los hospitales. ¿Saben cuántas veces, muchas veces intentamos hacer conciertos de piano para la gente que estaba en los hospitales? Y resulta que analizando y metiéndonos más adentro encontramos que la gente que estaba, las autoridades en los hospitales, estaban todos en el ocultismo. No se podía entrar si no se ora, no se puede entrar si no se ayuna. Amado, el campo está ahí. Artistas, profesores, médicos, personas comunes y corrientes que, diga conmigo, que obedecen a Dios. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Señor, gracias por regalarnos esta mañana. Me quiero ir a mi casa, Señor, con esta palabra martillando en mi corazón. Quiero ser un obrero que te obedezca para vivir tu sobrenaturalidad. Quiero volver a la vida sobrenatural. La vida sobrenatural en la sencillez de ver tu presencia, de ver tu poder, de ver tu grandeza. Decirle conmigo, Señor, gracias porque me desgastaste y en mi debilidad te pude conocer. Gracias porque me desgastaste, Señor, y en todas mis limitaciones te glorificaste. Porque te glorificás en la debilidad, te glorificás, Señor, en medio de nuestras limitaciones, y no puedo hacer otra cosa más que correr a ti y decirte, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Corro a ti, Señor, en esta mañana. Corro a ti en mi vida, Señor. Que nuestra iglesia, Señor, sea una iglesia de la vida cotidiana. De aquel que va a comprar la verdulería, de aquel que va a estudiar a la facultad, de aquel que trabaja, que en todo momento nuestro altar seamos altares llenos, vivos, que llevan tu presencia. Gracias porque este tiempo, este mes de las misiones, que sea un mes de la obra, el mes de la obra, de aquellos que están en la obra, cultural, transcultural, nacional, internacional, pero que sea el mes de tu obra, el año, el tiempo de tu obra. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.